Este segundo vídeo dedicado al sujeto lo vamos a centrar en una noción importantísima, la concordancia entre el sujeto y el verbo, más concretamente entre el núcleo del sujeto y el verbo. Atención, esto es importante. La concordancia no es entre el sujeto entero y el verbo, sino entre el núcleo del sujeto, es decir, el sustantivo o la palabra sustantivada que está, o el pronombre, que están funcionando como núcleo del sintagma nominal entre esa palabra, ese sustantivo o ese pronombre y el verbo. Se tiene que dar esta circunstancia que es lo que llamamos concordancia. Vamos a ver, pues, qué es eso de la concordancia. Hemos visto que toda oración, o la mayoría, las oraciones pueden estar construidas en torno a dos constituyentes inmediatos, el sujeto y el verbo. El sujeto y el predicado son sus dos constituyentes inmediatos. A veces el predicado simplemente está formado por un verbo y a veces el sujeto solo por un nombre. En cualquier caso, esas dos funciones sintácticas, sujeto y predicado, son los constituyentes inmediatos de la oración. Pues bien, tiene que darse una relación entre el núcleo del sujeto y el verbo, que es el núcleo del predicado. Y esa relación es la concordancia. ¿Y en qué consiste la concordancia? Consiste en que el núcleo del sujeto y el verbo deben tener el mismo número y la misma persona. El mismo número y la misma persona. El núcleo del sujeto y el verbo deben tener el mismo número y la misma persona. Y no por coincidencia, como dice aquí. O coinciden, pero hay que entender que coinciden no por casualidad. Es obligatoria. La concordancia es la coincidencia obligatoria entre el número y persona, entre el núcleo del sujeto y el verbo. Fijaos en esta oración. Mi hermana sabe mucho de cine. Mi hermana sabe mucho de cine. Tenemos el verbo saber en tercera persona de singular. Está coincidiendo en tercera persona de singular con mi hermana, porque mi hermana es el sujeto de saber. Fijaos que cine también está en singular y se puede decir que está en tercera persona, pero no está coincidiendo con sabe, porque podría haber sido mi hermana sabe mucho de películas. Películas está en plural y sabe está en singular. Por eso películas, o aquí cine, no son el sujeto de sabe. Sin embargo, mi hermana sí que está obligatoriamente en tercera de singular. De hecho, si yo paso el verbo a plural, saben, la oración se debe convertir en mis hermanas saben mucho de cine. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la prueba de concordancia. Como estáis viendo, la concordancia impide entonces que sean posibles construcciones en las que no haya esa coincidencia, por lo general. Por eso no podemos decir lo que vais a ver aquí en el libro, estos ejemplos, que están precedidos por el asterisco. Recordad que un asterisco delante de cualquier expresión en lingüística significa que es agramatical, que no es correcta. No podemos decir mi hermana sabe mucho de cine, ni mis hermanas sabe. No podemos tener un sujeto en singular y un verbo en plural. No podemos tener un sujeto en plural y un verbo en singular. O no podemos tener un sujeto en segunda persona y un verbo en tercera. Si veis, el pronombre vosotros está en segunda persona del singular y el verbo saben está en... el pronombre vosotros está en segunda persona de plural y el verbo saben está en tercera persona de plural. Segunda, tercera, no coinciden. Vosotros no puede ser sujeto de saben. Por eso esta oración es extraña. Vosotros saben mucho de cine. Bien, pues este hecho, la concordancia, la obligatoriedad de que el núcleo del sujeto y el verbo coincidan en persona y número, es la mejor prueba que tenemos para separar sujeto y predicado.
Por eso decimos que cuando tengamos que analizar una oración y tengamos que distinguir el sujeto del predicado, lo mejor es acudir a la prueba de concordancia, porque es lo que no nos va a dar lugar a error. Entonces, cuando yo quiera identificar el sujeto de una oración, no voy a preguntar quién sabe, ni quién tiene, ni qué gusta, sino que voy a hacer la prueba de concordancia. Y la prueba de concordancia consiste en lo siguiente. La prueba de concordancia consiste en identificar el verbo de la oración, identificar el verbo y cambiarle el número y la persona. Con cambiar el número normalmente sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que si el verbo está en singular, lo paso a plural. Vamos a verlo con el ejemplo que tenéis en el tercer párrafo. Por ejemplo, la oración me gusta mucho la paella valenciana. Me gusta mucho la paella valenciana. Bien, en esta oración identificamos, nos piden separa sujeto y predicado. Separa sujeto y predicado en la oración me gusta mucho la paella valenciana. Pues lo primero que tengo que hacer es buscar el verbo gusta. Bien, y me doy cuenta de que está en tercera persona de singular. Yo gusto, tú gustas, él gusta. Está en tercera persona de singular. Y tengo que identificar su sujeto. Pues es muy fácil. Este verbo lo voy a cambiar de número. Si está en singular, invierto el número y lo pongo en plural. ¿Y qué obtengo? Me gustan mucho la paella valenciana. Evidentemente esta oración es agramatical. Me gustan mucho la paella valenciana. ¿Por qué es agramatical? Porque aquí hay un sujeto que estaba concordando con gusta y ahora no. Y por eso ahora resulta extraña. Bien, ¿qué parte de la oración es la que tengo que pasar a plural para que tenga sentido? La paella valenciana. La paella valenciana tiene que ir en plural si el verbo va en plural. ¿Por qué? Porque está concordando. Y si está concordando obligatoriamente es que es su sujeto. Por lo tanto, me gustan mucho las paellas valencianas. Me gustan, plural, las paellas valencianas, plural. Por lo tanto, la concordancia es una relación obligatoria entre el núcleo del sujeto y el verbo de una oración, una relación que dice que tienen que coincidir siempre en número y en persona, que siempre tienen que tener el mismo número y la misma persona. Por lo tanto, si yo sé que el núcleo de un sujeto y el verbo de la oración tienen que cumplir con la concordancia, cuando tenga que separar el sujeto y el predicado, puedo acudir a la prueba de concordancia, que consiste en 1. Identificar el verbo de la oración. 2. Cambiar su número. Si está en singular, ponerlo en plural. Si está en plural, ponerlo en singular. 3. Ver qué sucede con la oración así. Si tengo que cambiar otra parte de la oración para que concuerde con el verbo, toda esa parte que yo he tenido que cambiar, al cambiar el número del verbo, eso es el sujeto. Fijaos, vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí. La concordancia entre el sujeto y el verbo. Dice, en las siguientes oraciones se han detectado varios errores de concordancia entre sujeto y predicado. Ayúdanos a localizarlos. Vamos con esta primera oración. Carlos y Estrella han sido amigos desde pequeños. ¿Cuál es el verbo? Han sido. Está en plural. Han sido. Voy a ponerlo en singular. ¿Carlos y Estrella han sido amigos desde pequeños? No. El verbo está en plural porque Carlos y Estrella son un plural. Son dos singulares unidos por la copulativa y es equivalente a un plural. Ellos han sido amigos. Él ha sido amigo. Bien, este es el sujeto. Por lo tanto, aquí no hay error. Dicen, a mi amigo Pedro le encanta la guitarra. ¿Cuál es el verbo? Encanta. Y está en tercera de singular. Yo encanto, tú encantas, él encanta.
o eso encanta, o esa encanta. Tercera de singular. Y tengo que saber cuál es el sujeto. Bien, en primer lugar, a mi amigo Pedro no podría ser el sujeto porque esto es un sintagma preposicional. Y hemos visto que los sintagmas preposicionales no pueden ser sujeto. Solo me quedaría el pronombre le y el sintagma nominal la guitarra. Y el pronombre le tampoco puede ser sujeto porque es un pronombre átono. Pero vamos a hacer la prueba de concordancia, que es lo que hay que hacer. Encanta. Lo paso a plural. Como lo tengo en singular, lo paso a plural. A mi amigo Pedro le encantan la guitarra. Bien, parece que no tiene sentido, ¿verdad? A mi amigo Pedro le encantan las guitarras. Me doy cuenta de que está concordando. Cuando yo he pasado encanta a plural, obligatoriamente la guitarra se tiene que convertir en las guitarras. Por lo tanto, la guitarra es el sujeto. Aquí no hay ningún error tampoco de concordancia. A mi amigo Pedro le encanta la guitarra. ¿Te da miedo las arañas? ¿Cuál es el verbo? Da. Está en tercera persona de singular. Voy a pasarlo a plural, a tercera de plural. Mantengo la persona, tercera, y cambio el número de singular a plural. ¿Te dan miedo las arañas? ¿Te da miedo las arañas? ¿Te da miedo la araña? ¿Veis que esto no tiene sentido? ¿Te da miedo las arañas? Que he tenido que poner el verbo en plural. ¿Te dan miedo las arañas? ¿Por qué? Porque las arañas es el sujeto. Y si el sujeto está en plural, si el núcleo del sujeto está en plural, el verbo debe ir en plural. Te dan miedo las arañas. Un grupo de alumnos se ha quejado al profesor. Bien, aquí hay una noción interesante, para lo cual voy a ir hacia atrás. Fijaos. Dice, algunas veces la concordancia puede darse en singular y en plural en oraciones como una docena de pasteles cuesta 7 euros. Esto sucede con expresiones, con sujetos, donde tengamos una expresión que indique cantidad o parte. Por ejemplo, yo del sustantivo pasteles, al sustantivo pasteles lo estoy cuantificando con esta expresión, una docena de. Entonces, yo puedo entender que una docena de es un cuantificador de pasteles y entonces digo que el núcleo es docena. Perdón, al revés. Yo puedo entender que una docena de pasteles, este es este sintagma, puedo entender que docena es el núcleo del sintagma, con un determinante y un complemento del nombre. Entonces, docena es el núcleo, su verbo irá en singular. Docena es singular, el verbo en singular. Una docena de pasteles, sujeto, cuesta 7 euros, predicado. Docena singular, cuesta singular. Pero también se puede entender este sintagma, una docena de pasteles, de la siguiente manera. Pasteles es el núcleo y una docena de es un cuantificador. Entonces, el núcleo pasa a ser pasteles, plural. Si yo lo entiendo así, diré, una docena de pasteles cuestan 7 euros. Porque yo el verbo no lo estoy concordando con docena, sino que lo estoy concordando con pasteles. Porque yo ya no interpreto como hablante que docena es el núcleo de este sintagma, sino que el sintagma es pasteles y una docena de es un cuantificador de pasteles. Fijaos, 12, perdón, una docena son 12, 12 pasteles cuestan 7 euros. Fijaos, si digo 12 pasteles cuestan, concuerda con pasteles, no con 12. ¿De acuerdo? Pero si yo interpreto que el núcleo de todo esto no es pasteles, sino docena, y especifico que no es una docena de caramelos, ni una docena de aceitunas, ni una docena de huevos, es una docena de pasteles. Como interpreto que el núcleo es docena, lo concuerdo en singular. Pues eso es lo que tenemos aquí. Un grupo de alumnos se ha quejado al profesor.
un grupo de alumnos, puedo interpretar que alumnos es el núcleo y diría, un grupo de alumnos se han quejado, alumnos se han quejado, alumnos es el núcleo y grupo de sería un cuantificador. 13 alumnos se han quejado, 15 alumnos se han quejado, 2 alumnos se han quejado. Porque lo concuerdo con alumnos. Pero si yo interpreto que de un grupo de alumnos el núcleo no es alumnos, sino grupo, lo voy a concordar con grupo. Un grupo de alumnos se ha quejado al profesor. Es decir, que aquí no hay ningún error de concordancia y aquí se podría haber dado datos. Y por último, las acelgas, los tomates y el melón está podrido. Evidentemente, acelgas, tomates, melón están coordinados y forman un sujeto compuesto. Esto es un plural. Acelgas, tomates y melón. Como los tres están coordinados, los tres forman un plural. El verbo debería ir en plural. Las acelgas, los tomates y el melón están podridos. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es lo que tenéis que conocer sobre la concordancia. Resumiendo, toda oración está formada, o casi las oraciones pueden estar formadas por dos constituyentes inmediatos, el sintagma nominal que funciona como sujeto y el sintagma verbal que funciona como predicado. Bien, entre el núcleo del sujeto y el verbo, que es el núcleo del predicado, tiene que darse, por lo general, tiene que darse la concordancia, es decir, que tengan el mismo número y la misma persona. Como yo sé que el núcleo del sujeto y el verbo tienen que tener el mismo número y la misma persona, cuando yo vaya a identificar sujeto y predicado, voy a hacer una prueba jugando con la concordancia. Y es invertir el número del verbo para ver qué parte de la oración está obligatoriamente concordando con él. Aquella parte que varía su número al yo variar el número del verbo, esa parte la identifico por tanto como sujeto.